Ya tenemos a nuestro invitado Diego Fuentes, ex viceministro del Interior. Le agradecemos por estar aquí en la señal de los Outsiders. Gracias, Diego. Rapidito, antes de meternos a analizar el tema del debate, de lo que fueron las propuestas de seguridad tanto de Elisa González como de Daniel Noboa, quisiera hacerle una consulta porque usted con su experiencia, porque cuando estuvo en el Ministerio del Interior tuvo ayuda, cooperación internacional para lo que era su trabajo. Y quería preguntarle cuál es su opinión con respecto a esta noticia que ahora Estados Unidos está ofreciendo 5 millones de dólares para la investigación del caso del asesinato de Fernando Villavicencio, ¿no? Unos dicen que no debería ser, otros dicen que sí, que eso le va a meter presión, otros dicen eso nos está dando la señal de que acá no hemos conseguido nada de información. ¿Qué opinión le amerita a usted, ex viceministro? Omar Johan, un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias por la oportunidad y el espacio para conversar. Sí, mire, yo creo que todos los esfuerzos que se pueden hacer para aclarar un crimen de este tipo, un crimen que no, yo creo que no tiene comparación en los últimos años de la vida republicana del Ecuador y que evidencia también la gravedad de lo que está pasando en el país en materia de seguridad, todo esfuerzo es bienvenido en la forma. Ahora en el fondo, yo creo que el gobierno de los Estados Unidos establezca una recompensa de 5 millones de dólares para establecer quiénes fueron los responsables de la muerte de Fernando Villavicencio, lo único que demuestra es la incapacidad del gobierno ecuatoriano de determinar con una investigación propia quiénes son los responsables. Dejen soletas a la policía porque lo que acaban de decir es que no hay ningún tipo de información ni siquiera ningún tipo de investigación avanzada para poder dar con los responsables, pero sobre todo y particularmente que si hubiese decisión política, créame que por último esos 5 millones de dólares debía haberlo ofrecido el gobierno ecuatoriano, en todo caso, si hubiese la decisión política. Yo creo que una expresión de este tipo por parte del gobierno de los Estados Unidos lo único que hace es dejar, como digo, en soletas al Estado ecuatoriano y demostrar la incapacidad en la que estamos actualmente. La cooperación es indispensable en materia de seguridad, pero una cooperación que permita fortalecer las capacidades propias de la policía, no en este caso decir nosotros ponemos la plata en vista de que el Estado ecuatoriano no tiene ni interés ni capacidad de resolver un crimen ocurrido en el país. Dice que, don Diego, dice que se quite los lentes por si acaso tiene, le El están ahí, apoyo le ahí, están claro. haciendo el Por si apoyo. acaso es ya Mire, increíble increíble, ya yo creo que a veces, inclusive en el derrotero político hay que tener un poco de dignidad para saber perder. ¿Cómo puede ser posible que yo he visto los medios de comunicación tradicionales ahora posicionan que el debate ha sido aburrido? Claro, imagínense si hubiese sido al revés, ¿no? Aburrido porque obviamente el candidato que la derecha está tratando de salvarle de lo que hizo y de cómo le fue tan mal, no tuvo respuestas, no tuvo datos, no tuvo capacidad de poder desarrollar en el debate sus propuestas y obviamente ahora resulta ser que han sido los lentes mágicos de Luisa González y obviamente también ha sido que el debate estuvo aburrido. Ah, y aparte de eso, ¿no? Uno de los analistas políticos dijo que ser cojudo es un mérito y una estrategia, ¿no? Sí, ahora, Diego, solamente para cerrar el tema de Estados Unidos, a ver, yo casualidades hace tiempo dejé de creer. Va Guillermo Lazo por 10 días a Estados Unidos. Sí. Regresa y vienen los 5 millones de recompensa para lo de Fernando Villavicencio. Ayer se conoce que un grupo de senadores, mínimo, ínfimo, pero igual creo que eran 7, están pidiendo que a Rafael Correa se lo incluya en crímenes de lesa humanidad, de corrupción y todo eso. O sea, y yo lo he dicho aquí, lo sostengo, que a mí no me queda la menor duda que la próxima semana Fiscalía va a salir a culpar o a vincular de alguna manera a alguien de la Revolución Ciudadana en el asesinato de Fernando Villavicencio, porque el día lunes, que es feriado nacional, por cierto, no vamos a tener programa, el día lunes terminan los 60 días, esa prórroga que hubo para la investigación del asesinato, porque, oh casualidad, cuando se iba a cerrar los 30 días de indagación de instrucción fiscal por el asesinato, hacen estos allanamientos y detienen a más personas, lo cual provocó que se extienda 30 días más y termine a 5 días de la segunda vuelta. Entonces, ¿usted también cree en esas coincidencias, Diego? No, para nada. Coincidencias en política no existen. Yo comparto con el criterio de ustedes, la visita del presidente Lazo obviamente no es una coincidencia, ahí hay una injerencia tratando de influenciar los resultados electorales. Temo mucho también que esta propuesta de los 5 millones, aparte, como dije, de dejar en soletas a la policía, lo que busque es que aparezca por ahí cualquier persona a decir cualquier cosa y tratar de perjudicar a quienes han sido en realidad en materia política, aclaro esto,
en materia política y electoral los perjudicados de la muerte de Fernando Villavicencio, porque obviamente esa era la intención, tratar de endilgar este crimen que es terrible. Yo me solidarizo con la familia de Fernando Villavicencio, más allá de las diferencias políticas. Nadie, absolutamente nadie merece ser víctima de un crimen de ese tipo, pero la consecuencia política electoral, obviamente que ha afectado a la Revolución Ciudadana y obviamente estos 5 millones que buscan que alguien desesperadamente salga a dar información, ojalá no sea una acción concertada, como usted dice, yo no creo en coincidencias, pero ojalá no aparezca justamente esta semana antes de las elecciones alguna persona que tenga información y queriendo, obviamente, perjudicar la candidatura de Luisa González. Ya digamos, preguntando desde un punto de vista de seguridad en general, ¿no? Tomando en cuenta tu experiencia, Diego, ¿hay, ¿hay lógica en continuar en pleno siglo XXI colocando recompensas por información? ¿Es algo que sirve o entorpece digamos, la investigación? Porque ya bajándolo a lo más terrenal, a mí me ha pasado, y capaz es un ejemplo burdo, que en algún momento desapareció mi mascota. Yo puse un aviso sin recompensa, la encontré a los 20 minutos. Otra persona colocó un aviso pero con recompensa y hasta 3 semanas después seguíamos recibiendo información de que supuestamente le habían visto al otro lado de la ciudad. Eso de ponerle una ficha económica, de ponerle una ficha financiera a algo tan vital como información en temas de seguridad, ¿es algo que funciona todavía? Miren, el propósito de la información, toda información en materia de seguridad es indispensable. El objetivo de la información y básicamente cuál es el propósito de la información es convertirla en inteligencia. Obviamente entre información e inteligencia hay un salto cuantitativo y cualitativo sustancial, porque obviamente la información, como bien se hace el análisis, la información la puede dar cualquier persona y puede decir cualquier cosa. El momento que toda la información que se tiene se procesa y se verifica qué información puede ser real y qué información puede determinar o ayudar en la resolución de un caso en concreto, esa información se convierte en inteligencia. Ahora, ¿cuál es el asunto? Volviendo al tema de esta recompensa en el caso de los Estados Unidos. La información tiene que cumplir un fin de seguridad, no un fin político. Aquí lo que justamente hablábamos es que posiblemente esta recompensa no está buscando un fin de resolver el crimen, sino tener una incidencia en materia electoral, lo cual es un fin político. Ahora, esto me conlleva a mí a hacer una reflexión importante. Todas las acciones que a veces yo digo, hay personas que tienen buena voluntad, pero que lamentablemente por el desconocimiento acaban siendo más daño a una investigación o incluso al país. Yo creo que ningún candidato eh, necesariamente participa diciendo quiero destruir al Ecuador, pero las propuestas y las acciones que puede tomar un candidato que no tiene experiencia, que no tiene conocimiento, que no tiene visión, que no tiene obviamente la mente de un estadista, pueden acabar destruyendo al país. Eso es lo que ha pasado en estos 2 últimos años. Aquí yo quiero hacer darles un pequeño dato importante para quienes nos escuchan, para que entiendan la gravedad de lo que pasa en el Ecuador, porque a veces yo creo que los ecuatorianos nos hemos acostumbrado y hemos normalizado. Ahora todos los ecuatorianos nos levantamos y a través de las redes sociales, porque también los medios tradicionales no lo informan con la gravedad que deberían, pero vemos todos los días que en cualquier provincia secuestran a niños, secuestran a niñas, secuestran a personas, en las calles de Quito secuestran a vehículos, hay personas muertas por sicariato. Tenemos ahora normalizado candidatos a la presidencia de la República, puestos chalecos antibalas. Y básicamente nos hemos convertido en la Colombia de Pablo Escobar o en México en los peores momentos cuando se luchaba contra el narcotráfico. Pero eso tiene una consecuencia, las malas decisiones de quienes nos han gobernado y obviamente... Sí, justamente ahí quiero hacer, porque por ahí venía mi próxima pregunta. A ver, hay hasta el día de hoy y lo va a seguir habiendo. Por mucho tiempo yo todavía, esta narrativa de que durante los 10 años de Rafael Correa se fue cocinando este germen de la narcodelincuencia en nuestra sociedad. Es más, Pero hasta el día de hoy, hasta el día de hoy uno conversa con amigos que tenemos en común y dice, no, sí, estamos en la mierda, pero eso es culpa de Correa porque dejó meter a las bandas y el narcotráfico. Y le pregunto a usted que estuvo ahí en el Ministerio del Interior. Ese lema, créame que ha sido
parecería que es un chiste, o sea, que es una anécdota, pero es una historia de la vida real, por lo que escucho que la gente se ha convencido, sobre todo gente que está alejada o que ya está un poco contaminada, incluso a veces por un odio irracional con un gobierno determinado. El tema de la culpa es de Correa llueve, la culpa es de Correa pasa algo, la culpa es de Correa. No, señores, ¿cómo nos quieren engañar? ¿Cuáles son las cifras? Que los datos matan los relatos. Durante los 10 años de periodo del expresidente Correa, el Ecuador terminó con la segunda tasa mejor de la región, 5.6 casos por 100.000 habitantes. Y ahí le responde, Logramos ¿sabes lo que le responde la gente? Ah, porque había un pacto. Ajá. Esa es la parte de la narrativa. vamos a contestar y desmitificar el pacto. Acabamos. Omar va a ser de anticorreísta. Sí, ahorita voy a vestirme anticorreísta y le voy a responder como anticorreísta. A ver, vamos. Usted póngase de anticorreísta. A ver. Acabamos con 5.6 casos por 100.000 habitantes. Todos los líderes de las principales bandas y organizaciones criminales fueron capturados durante el periodo del expresidente Correa. Es decir, el pacto, o sea, deberían ser los criminales verdaderamente unos idiotas, porque el pacto consistía en que logramos dejar al país en el segundo puesto de la región, pero aparte los capturamos a todos. No solamente eso, aparte de capturarlos a todos, que siguen presos y los otros que lamentablemente salieron en los dos últimos gobiernos por, obviamente, acciones judiciales que son altamente cuestionables, algunos están inclusive muertos, pero todos están presos. Aparte de eso, en esos 10 años incautamos 510 toneladas de droga. No solamente eso, el Ecuador durante esos 10 años nunca fue ni estuvo entre los 5 países principales exportadores de cocaína a Europa ni a los Estados Unidos. Es decir, el pacto con el narcotráfico, entre comillas, consistía en que nosotros dejamos al país en el segundo puesto como el segundo país más seguro de la región. Los capturamos a todos los líderes del crimen organizado y desarticulamos a más de 240 bandas de alto impacto de crimen organizado. Aparte, incautamos 510 toneladas de droga durante esos 10 años y aparte de eso, evitamos que el Ecuador sea de los principales exportadores. Pero, Créanme señor que Fuentes, yo, pero, ante señor esto, Fuentes, lo que puedo decir es que los criminales deberían ser unos verdaderos idiotas para haber aceptado ese pero, pacto. señor Fuentes, solamente en 2 años Guillermo Lazo ha incautado más droga que lo que ustedes hicieron en 10 años. Ahora le contesto eso. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora la droga que se incauta es la droga residual de tanta droga que sale. El Ecuador ahora, la realidad del verdadero pacto con la mafia, porque este gobierno sí es el que ha pactado con la mafia. ¿Qué tenemos ahora? Al año 2022, una tasa de 20 casos por 100.000 habitantes. En el 2016 teníamos 5, la segunda mejor de la región, ahora tenemos 20. Este año, que esto es un asunto muy grave, este año el Ecuador a este mes, octubre, debe tener más de 5.500 muertes violentas y va a acabar el año con casi 8.000. Y vamos a acabar con una tasa entre 35 y 40 casos de muertes violentas por 100.000 habitantes, convirtiéndole al Ecuador en uno de los 10 países más inseguros, no de la región, del planeta. Pero, de los señor 10 Fuente, ustedes con la Ahora, salida de la base de ahora, Manta y con la no. tabla de drogas, Yo ustedes le abrieron voy a las aclarar, puertas. Le voy a aclarar los resultados. 20 casos por 100.000 habitantes. Tienen más una tasa proyectada de 40 casos por 100.000 habitantes. El Ecuador ahora tiene la penosa distinción de ser el país, el primer exportador de cocaína a Europa. Entonces, obviamente, la droga que incautan, que tanto se vanaglorian, ya les voy a poner un ejemplo para que vean la idiotez que se comete, perdón que use palabras tan fuertes, pero se vanaglorian de tanta droga que incautan sin darse cuenta que es la droga residual de tanta droga que sale. Eso es como cuando yo les veo ahora al gobierno de Guillermo Lazo, que dice que saca las fotos de las armas que cogen las cárceles y dice, gran trabajo, hemos sacado granadas, metralletas, lanzamisiles por poco de las cárceles. Oigan, qué idiotez, pero si esas armas nunca debían haber entrado a la cárcel. No hay ningún mérito en que saquen esas armas de la cárcel. Entonces, así mismo es el mérito. Respecto de la base de Manta, rapidito. La base de Manta, la cooperación es fundamental, pero la cooperación cuando se fortalecen las capacidades propias. La base de Manta empieza en 1999, acaba en el año 2009. ¿Sabe con cuánto se retiró la tasa de muertes violentas, la tasa el Ecuador cuando la base de Manta se fue? 19 casos, 17 casos. Es decir, en los 10 años de la base de Manta, el Ecuador tenía una tasa parecida a la que tiene ahora. Yo me acuerdo que en esa época, todos deben recordar, Manabí era una tierra en donde antes del gobierno de la Revolución Ciudadana habían bandas organizadas, los choneros, sicariato. Entonces el resultado de la base de Manta fue básicamente operar para que la violencia se quede en el Ecuador y la droga no llegue a los Estados Unidos. Eso no la bendita tabla de drogas, porque con esa tabla de drogas nuestros niños se han
contaminado, que ha sido utilizada por los microtraficantes para esconder la venta sobre supuesto consumo. Hay estos borregos, dicen, ¿no? Estos borregos que dicen que eso hay en Europa, en Estados Unidos, pero es que esas son otras sociedades, Claro. no es nuestra realidad. Mire el asunto en el debate, Daniel Noboa. Sí voy a pedirles que me permitan también hacer una reflexión de las propuestas de Noboa, pero uno de las torpezas, diría yo, que habló el candidato Noboa. Él primero miente porque dice que la tabla es la tabla de consumo para los niños. La tabla no es una tabla de consumo de drogas, por favor. Qué desconocimiento que un candidato presidencial salga a decir eso en un debate nacional. La tabla es una tabla de umbrales que existe en casi todos los países desarrollados del mundo. ¿Por qué existe esta tabla? Porque lo que garantiza esta tabla es que las personas que son consumidoras, tengan atención como un problema de salud pública. A los ecuatorianos De no nos debe un... interesar. No, a los ecuatorianos nos debe interesar que las cárceles no estén llenas de consumidores, sino que estén llenas de los traficantes de la droga, es decir, de quienes organizan toda la logística y todo el andamiaje para que la droga llegue al Ecuador y se distribuya en las escuelas, se distribuya en los parques, se distribuya en los espacios públicos. Nosotros como ecuatorianos no podemos orientar la política pública de la policía para meter las cárceles llenas de gente que son consumidoras, sino de las personas que son los traficantes, por favor. Y eso es lo que garantiza esa tabla. Ahora que la Policía Nacional, con esto acabo este tema, que la Policía Nacional no tenga la capacidad en este momento por falta de decisión política, por falta de presupuesto, porque tenemos un Estado cooptado por las mafias y por el narcotráfico, de poner a los narcotraficantes, a los microtraficantes tras las rejas, eso es otro problema. Ok. Y Me después salgo de del toda personaje, ya me salgo del ya personaje. puedes salirte del personaje porque te va a dar un aneurisma, ñaño. O sea, cálmate un poco. Tómese un té de hierba Luisa. Sí, porque ya estabas a punto de decir, hey, pero la droga llega a Bélgica. ¿Por qué Ah, llega a claro, Bélgica? ¿por ¿no? qué? ¡Qué casualidad ¿Qué que toda la casualidad? droga llega a Bélgica! Eso es tremendo. Diego, ya después de haber desmontado algunas de las teorías de conspiración más comunes, sí me queda una duda, porque hablaste ahora de la droga residual y que eso es lo que más se incauta. En una sociedad donde se comienza a incautar esa cantidad de droga, lo único que yo veo como síntoma es que no has podido controlar en absoluto nada. Es decir, el hecho de que sigas incautando cada vez más drogas solo quiere decir que están exportando más drogas del país. ¿Cuál es la solución a corto plazo que un gobierno debería tomar ahí? Sí, los candidatos, los que quieren llegar a Carondelet. Exacto. La solución es darle los recursos a la Policía Nacional. Aquí entro en las propuestas de los candidatos. Luisa, por su parte, Luisa González ha hablado de un plan de 500 millones de dólares en inversión para las capacidades de la policía dividida en dos ejes clarísimos, que yo debo resaltar que son clarísimos. El primer eje, delincuencia común. La delincuencia común es cuando nos roban el celular, cuando nos roban cualquier cosa en la calle. Eso no es crimen organizado, eso se combate con más presencia de la policía, y para que haya presencia de la policía se requieren patrulleros, policías equipados con armas cortas, con chalecos balísticos, con cámaras del EQ911 para poder obviamente determinar dónde están estos pequeños focos de delincuencia y darles con mano dura para desarticular esas pequeñas bandas. Ahí hay un factor que no es de seguridad, que tiene mucho que ver también con los planes de Luisa González, que es cómo tú recompones las condiciones sociales para dar reinserción laboral, para obviamente ocupar a los jóvenes que pueden caer en este tipo de delitos. Eso lo uno. Lo otro, crimen organizado. ¿Cómo solucionas el crimen organizado? Primero, depurando a una policía que está ahorita actualmente contaminada por el crimen organizado. Tú no puedes investigar al crimen organizado si el crimen organizado tiene personas que están trabajando en la policía y que evitan o que filtran la información de esas investigaciones. ¿Cómo combates el crimen organizado? Con tecnología de punta para poder geolocalizar dónde están los delincuentes, para poder tener escuchas mediante orden judicial, para poder interceptar comunicaciones de forma legal, para poder saber a través de la unidad de inteligencia económica y financiera dónde están los flujos de capital que financian a esos delincuentes. Eso es en lo que se debe hacer. En lo que no se debe hacer, que les pido me permitan explicar esto, es en la novelería, en lo que nos dijo que iba a hacer Lazo y en lo que está diciendo que va a hacer ahora Daniel Noboa. ¿Cuáles son los ejes de propuesta del famoso plan Fénix de Daniel Noboa? Crear una agencia de inteligencia para que le dé información al presidente. Por favor, desde el año 2009, a través de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, se creó una agencia de inteligencia. En su momento se llamaba Secretaría de Inteligencia. Hoy le cambiaron el nombre porque comenzó esta política de cambiar
todo lo que hizo Correa y cambiarle el nombre, le cambiaron a Centro de Inteligencia Estratégica. Esa inteligencia ya existe, lo que pasa es que no tiene recursos, ni tiene capital, ni tiene recursos humanos para poder operar. Segunda propuesta del candidato Noboa, que va a generar, y esto es gravísimo, por favor, a quienes nos escuchan, esto es gravísimo porque no solamente raya ya hasta en una torpeza, sino que raya hasta en un insulto a la inteligencia y a la seguridad de los ecuatorianos. Hablan de que quieren crear un sistema de jurados. En el Ecuador, con las cifras que acabamos de escuchar, que tenemos jueces y fiscales que son asesinados, que no pueden hacerse cargo de las investigaciones de narcotráfico, la gran propuesta del candidato Noboa es llevarnos a una consulta popular para que los ecuatorianos decidamos ser nosotros mismos, los ciudadanos de a pie, los que sentenciemos a los narcotraficantes. Por favor, ¿qué nos pasa? Es decir, en una situación tan calamitosa que está el Ecuador, las propuestas que propone el candidato Noboa lo único que van a hacer es ratificar en llevarnos a ser un Estado fallido. Bueno, otra que quisiera preguntar tu perspectiva particular. Ya hablamos todo de la cantidad de droga que se exporta, del problema que tenemos. En algún punto, tomando en cuenta que la guerra contra las drogas se ha mostrado como, no sé, bastante violenta y un poco ineficiente, por decirlo menos, ¿no? Los muertos los ponen un bando de la sociedad generalmente. No se termina de tener una meta. Es decir, yo no creo que a punta de armas y balazos vayamos a tener una sociedad libre de drogas. Se debería considerar, y esto desde un punto de vista de seguridad, que es tu área, se debería considerar la legalización en algún punto. La legalización es un proceso, y ahí sí hay que hay que tener calma. La legalización, por supuesto que tiene sus beneficios, pero la sociedad ecuatoriana no está preparada en este momento para ello. Al menos esa es mi opinión desde la parte técnica. Por supuesto que las sociedades europeas han avanzado en este proceso, un proceso ordenado, en donde ciertas sustancias son obviamente catalogadas y luego de un análisis y varias legislación que se tiene que hacer han ido despenalizándose su consumo. Ahora, a mi punto de vista, la sociedad ecuatoriana en este nivel de violencia que tenemos el día de hoy en el Ecuador, con la presencia de tantas organizaciones criminales que tenemos operando en el país, esa posibilidad, a mi punto de vista, es una posibilidad remota y que todavía la sociedad ecuatoriana no está lista. Yo coincido que... Es un proceso largo para llegar a eso. Un proceso largo y coincido que el tema de la seguridad no se soluciona solamente a punta de bala y a punta de presos. Eso es, por supuesto que es correcto, pero en este caso, en el Ecuador, ya no tenemos solamente la presencia de delincuencia común, sino de crimen organizado, y al crimen organizado hay que combatirlo con mano dura. La mano dura significa con estrategia, no significa actuar como alguna vez yo lo dije, esto se combate no con machete, sino con bisturí, porque al crimen organizado hay que detectarlo, identificarlo y hay que sacarlo poco a poco a través de las dos cosas que son lo que financian estas operaciones. Que sea rentable en Ecuador la droga y obviamente el capital. Mis dos últimas interrogantes, Diego, en honor al tiempo. A ver, uno, tú estuviste en el Ministerio del Interior, trabajaste muy de cerca con José Serrano y José Serrano fue nombrado en el debate. Se lo acusó de tener vínculos con el narcotráfico, dando a entender que básicamente todo el gobierno, o por lo menos el Ministerio del Interior de ese momento, tenía un pacto con la droga. Quisiera saber, uno, tu opinión con respecto a eso, porque tú estuviste en ese equipo de trabajo, uno. Y dos, hablaste, y esto creo que es muy importante, el tema de la depuración. Lo hablábamos la semana anterior. Es un tema complejo y peligroso, Diego, porque... ya yo siento que hay bastantes elementos, no todos, pero hay elementos infiltrados en nuestras fuerzas de seguridad que no la van a poner tan sencilla. Y no sé si solamente con pruebas de polígrafo vamos a poder identificar o hallar a esas personas. Y la pregunta es, ¿cómo tiene que ser esas pruebas de depuración? ¿Qué nomás es el polígrafo? Revisar con la UAFE, cruzar información de si han comprado propiedades, si tienen acciones. ¿Cómo se hace esa depuración? Esas dos preguntas, Diego, y las últimas de mi parte. La primera, gravísima, primero la propia aceptación del candidato Noboa de su relación con el exministro Manzano, porque de ahí nace la mención a José Serrano, ¿no?
ante la pregunta de Luisa González de cuál es la relación de Grupo Noboa y de Daniel Noboa con el ex ministro Manzano, ex ministro de Agricultura, él reconoce que sí, que es una persona cercana al grupo, pero trata de decir como que fuera cercana, pero ya no a tiempo presente. Las he visto en redes sociales que incluso sacaron fotos de festejando este ex ministro el cumpleaños y el paso a la segunda vuelta de Daniel Noboa. ¿Cuál es la gravedad de este asunto? Que el exministro Manzano en la investigación del caso de León de Troya fue mencionado como cuota de la mafia albanesa para exportar droga precisamente en containers llenos de banano. Eso solamente. La respuesta del tema de José Serrano. Yo creo que ahí se desmonta otro dato adicional de este famoso relato del pacto con el pacto con el narcotráfico. Para todos los grandes analistas en materia de seguridad, siempre el referente de toda la seriedad y la pulcritud en el mundo son los Estados Unidos. Resulta ser que al ex ministro del Interior, José Serrano, en la persona de él como ministro, la DEA, que es la Drug Enforcement Agency de los Estados Unidos, la organización más prestigiosa del mundo en el combate contra el narcotráfico, en el año 2016, le reconoció a él y a través de él al Ecuador la lucha incesante y sobre todo una lucha frontal contra el narcotráfico. Entonces yo creo que ahí se desmonta, no creo que los americanos sean tan ligeros de entregarle a un gobierno y a un ministro un reconocimiento de ese tipo, siendo el único funcionario civil que ha recibido ese reconocimiento, si hubiésemos estado con el pacto con el narcotráfico. Eso por una parte. La gravedad sí es lo del asunto del ex ministro Manzano. Ahora, en el segundo tema, la depuración. Obviamente la depuración no conlleva solamente pruebas de polígrafo. Las pruebas de polígrafo son un pequeño componente de varios temas. Ahí se deben realizar análisis económicos para saber si el capital y obviamente el patrimonio de los policías es justificado respecto de sus ingresos, para saber si tienen ingresos extraordinarios. Adicionalmente, se realizan investigaciones para saber el entorno y el relacionamiento de los policías, para poder en un paquete de pruebas, incluidas aquellas del polígrafo, poder determinar dónde están los policías que tienen esta vinculación. Por supuesto, yo coincido, no es una tarea fácil, por eso yo he dicho que eso es lo primero que hay que hacer y eso es lo primero que consta en el plan Resurgir de Luisa González. Sin la depuración adecuada de la policía, que conlleva pruebas de polígrafo, pero también pruebas económicas, pruebas de entorno social, pruebas también psicológicas para saber si un policía tiene adicción a drogas, si tiene adicción a sustancias estupefacientes, es decir, un conjunto y una batería de pruebas que permitan saber si los policías están, obviamente, trabajando por la seguridad o no. Con eso solamente vamos a poder solucionar el problema. De acuerdo, de acuerdo. Yo ya no tengo alguna más. Bueno, Diego, no, y solamente con esto cerramos. El tema de la depuración, ¿se alcanzaría a hacer en los 17 meses que tiene el próximo gobierno o es un tema que incluso tiene que llegar hasta la próxima administración? Yo he revisado el plan Resurgir de Luisa González y dentro solamente los pilares de ellos: modernización, inversión, depuración, control de las cárceles, establecimiento de metas y reducción de muertes violentas. Todo está ajustado para un plan de gobierno de 1 año y medio. En el caso de la depuración, incluso aproximadamente menos de 6 meses. Entonces, es un plan que se ajusta a la realidad, que tiene los datos técnicos para lograrlo. Y obviamente con esto finalizo. Yo creo que los ecuatorianos, el gran mensaje es: ¿qué queremos para el Ecuador en este 1 año y medio? Un gobierno que continúe con la improvisación y sobre todo con los desaciertos de este gobierno actual, que nos ha complicado la vida en lo económico y en la seguridad a los ecuatorianos, porque creo que todos quienes nos escuchan ahora no queremos salir hasta la noche, nos preocupa que nos roben, nos preocupa que nos secuestren, nos preocupa en distinta forma que cualquier acto de violencia llegue a nuestras vidas o a la gente de nuestro entorno. O continuamos con eso o damos un vuelco en el camino que estamos avanzando y vamos por una propuesta clara, técnica, que ha sido la que dio Luisa González, y obviamente revertimos lo que pasa en el país. Perfecto. Okay. Hemos tenido a Diego Fuentes, ex viceministro del Interior. Gracias, Diego, por tu tiempo. Disculpa ahí ese momento que se me metió el anticorreísmo, ¿no? En los comentarios estaban haciendo una apuesta sobre si íbamos a poder hacer sonreír a Diego, no sé. Bueno, sí está. Ahí está. Gracias. Gracias, Diego. Gracias por tu tiempo. Un abrazo. Cuídate.